Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar de las sociedades precolombinas. En clases pasadas nosotros habíamos visto que el hombre llega a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación que sufrió el planeta y entró a América atravesando el estrecho a pie. Se decía que provenía de Asia y aparte que venía en busca de alimento, porque en esas zonas de Asia se estaban quedando sin alimento y que el frío era bastante devastador. Entonces se trasladaron y ingresaron de esa manera a lo que es el territorio americano. Hay distintas teorías, pero esta es la que tiene mayor aceptación. Por otro lado, una vez que llegaron a América, se formaron dos grandes grupos. Primero estaban las sociedades que continuaban siendo cazadoras como las primeras que vinieron y por el otro lado teníamos las sociedades agricultoras. Muy bien, las sociedades cazadoras eran nómades, es decir, iban de un lugar a otro buscando alimento, cazando con distintas herramientas, utilizando cazas que eran totalmente desarmables y muy fáciles de armar porque se trasladaban de un lugar a otro en busca del alimento. Por el otro lado teníamos sociedades como las que estamos viendo en pantalla, los mayas, los incas y los aztecas, que fueron sociedades organizadas. ¿Por qué? Porque su eje central era la agricultura, es decir, empezaron a cultivar la tierra, entonces necesitaban necesariamente quedarse en el lugar para poder cultivar y cuidar sus, eh, su alimento. Bueno, pero ¿dónde vivieron estas sociedades? Bueno, estas sociedades vivieron, por ejemplo, los mayas, que los tenemos acá en color amarillo. Los mayas vivieron en el sur de lo que es México y en el norte de América Central. Todo este sector fue de los mayas. Esta civilización es muy, muy interesante. Por el otro lado tenemos a los aztecas, los grandes guerreros aztecas. Los guerreros aztecas ocuparon todo el Valle de México precisamente y vivieron en ese lugar y es una sociedad totalmente guerrera. Y finalmente la última sociedad que tenemos, que eran agricultores, tenemos a los incas. Los incas tuvieron un terreno bastante extenso porque vivieron a lo largo de la cordillera de los Andes, es todo esto que les estoy marcando aquí, desde el sur de Colombia, pasando por el centro de la Argentina y también parte de Chile. Esta es la ubicación de estos tres grandes pueblos que tuvieron un legado muy pero muy importante en todas las demás civilizaciones. Pero ahora vamos a ver cómo se organizaban política, social y económicamente y cómo hicieron para poder subsistir y organizarse teniendo como eje fundamental precisamente el cultivo. Muy bien, políticamente, es decir, cómo vivían los mayas, podemos decir que ellos se organizaron en ciudades independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían una unidad política, no tenían un estado organizado, sino lo que hacían era se organizaban en ciudades-estados independientes que tenían gobierno propio, es decir, un grupito se juntaba y ellos tenían un gobierno propio, otro grupo lo hacía y así sucesivamente y no se mezclaban unos con otros. En cambio, los incas se organizaron de manera distinta. Lo mismo ocurrió con los aztecas. Ambos formaron ciudades-estados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenían una organización política en tribus, en donde había una sola persona que organizaba todo el territorio y era precisamente la autoridad máxima. Organizaron un imperio. En el caso de los incas, su capital era Cusco, y en el caso de los aztecas, la ciudad capital era Tenochtitlán. Estos tres pueblos son muy muy interesantes porque sus formas de vida y sus estilos de vida fueron muy pero muy ricos en muchas muchas cuestiones. Pero vamos a continuar a ver cómo se seguían organizando socialmente, es decir, cómo vivían en sociedad. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los mayas, que los tenemos acá, fíjense, teníamos una autoridad principal, sí,
que era precisamente el noble Alak Uinik, era el hombre verdadero, era como la persona sobre la que recaía toda la divinidad. Habían sacerdotes, nobles, comerciantes, artesanos y campesinos, y en la base de esta pirámide social teníamos a los esclavos. Fundamentalmente, su población, la mayor cantidad de la población, estaba conformada por artesanos y campesinos. Ahora fíjense un poquito en la organización de los aztecas. Era similar, ¿no es cierto? Tenían un emperador azteca que tenía el poder máximo, que se encargaba de todo, había guerreros, sacerdotes, también con un poder bastante interesante porque eran los que guiaban al azteca, al noble o precisamente al emperador, que era la autoridad máxima. También teníamos comerciantes que eran precisamente los que enriquecían la capital porque se encargaban de todas las actividades comerciales. Había un grupo de esclavos también. Los grupos de esclavos servían como fuente o como elementos de sacrificios, porque ellos se encargaban de hacer sacrificios a las divinidades, rituales de sacrificio, y para ello utilizaban a los esclavos. Y la mayor parte de la población estaba conformada por artesanos, agricultores, servidores públicos, que se organizaban en grupos de parentescos, y a estos grupos de parentescos se los llamaban calpulis. Por su parte, los incas tenían una organización, ¿sí?, bastante similar. Fíjense, formaban lo que se llamaba un auli. El ayllu lo que constituía era un grupo de familias que todas tenían un parentesco común. Este grupo se llamaba ayllu. Después estaba el pueblo, la nobleza y el jefe máximo, que era nombrado precisamente de esta manera, se lo llamaba el Inca. Bien, esa era su organización social, cómo se estratificaron socialmente. Ahora fíjense qué hacían los mayas, los incas y los aztecas para organizar su economía, para vivir. Y esto es muy, muy importante porque ambos pueblos, todos los pueblos mejor dicho, desarrollaron distintos sistemas de tanto de agricultura como de riego para poder sobrevivir. Bueno, y vamos a ver qué es esto de que desarrollaron. Por ejemplo, los mayas desarrollaron algo que se llamaba un sistema de rosas. ¿Qué era el sistema de rosa? El sistema de rosa, precisamente, era una actividad que constituía en limpiar todo el terreno que se iba a cultivar, y una vez que se limpiaba el terreno se quemaban todos los árboles, y cuando terminaba el fuego, lo que hacía era se daba vuelta la tierra para que todo eso que había sido quemado sirva como nutriente para la tierra. Eso les servía a ellos precisamente como fertilizantes, como nutrientes, fertilizantes y demás. Practicaban la caza, la apicultura, hicieron algo muy interesante que eran canales de riego, es decir, cómo hacían para regar todas sus plantitas. Hacían como pequeñas canaletitas que les servían para regar de manera más fácil. Los aztecas, por su parte, también eran agricultores, como ya sabíamos, pero también utilizaron un sistema de comercio. Utilizaban algo que se llamaban chinampas. Los chinampas eran precisamente huertos flotantes, como pequeños lugares donde tenían plantaciones flotantes que les servían precisamente para poder abastecerse. Hicieron diques y acequias precisamente para irrigar o para poder hidratar a sus plantitas. Por su lado, los aztecas, los incas, lo que hicieron fue el cultivo en terrazas. ¿Qué quiere decir esto de cultivo en terrazas? El cultivo en terraza quiere decir que plantaban a lo largo
de la ladera de la montaña en forma de escalones. Es como si estuviesen plantando como pequeños escaloncitos. Bueno, eso era el cultivo en terrazas. Tenían también un sistema de riego muy interesante que les permitía desarrollar su forma de vida, que era la agricultura, sin ningún problema. Acuérdense que les conté que vivían a lo largo de la cordillera de los Andes, que era un terreno que no era no tenía todas las condiciones necesarias como para desarrollar la actividad de la agricultura de manera simple, pero ellos lo lograron a través de este sistema de terrazas. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo se desarrollaron culturalmente estos tres pueblos. Como les decía, tienen varias características y una de ellas es que crearon calendarios, es decir, se organizaron para poder medir el tiempo. Por ejemplo, los mayas tenían un sistema de escritura con dibujos y signos jeroglíficos muy interesantes. También inventaron un sistema de numeración que fue muy interesante. Los aztecas tenían un sistema de escritura, pero era muy rudimentario y poco desarrollado, pero sí tenían un calendario. ¿Por qué les digo rudimentario? Porque en realidad el pueblo azteca era más que nada guerreros. A ellos les interesaba mucho la conquista de los distintos terrenos y los distintos pueblos que habitaban eh, toda América. No les interesó mucho el desarrollo de su escritura. Por el otro lado, pero no por esto lo dejaron de lado. Y finalmente los incas, ellos sí, tenían un sistema de registro de datos importantes, de cuentas, que se llamó quipus. El quipus era un sistema de cintitas de colores anudadas, y de esa manera iban registrando las cosas que creían que eran importantes. Muy bien, y para hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando sobre las civilizaciones precolombinas, debemos acordarnos dónde vivían, precisamente desde México hasta parte de lo que es la cordillera de los Andes, hasta parte de Chile. Se organizaban en ciudades-estados, en el caso de los mayas y los aztecas e incas lo hicieron con estados centralizados que utilizaron el sistema de rosas, las chinampas o las terrazas y canales en el caso de los incas, y que sus sociedades fueron estamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían estratos, estamentos, jerarquías, y que también fueron bastante esclavistas, es decir, que utilizaban a los esclavos para distintas tareas o sacrificios. Y los aspectos culturales es que muchos desarrollaron conocimientos matemáticos, astronómicos, de arquitectura también, y practicaron la orfebrería, la cerámica y también otro tipo de práctica. Bueno, esto era lo que tenía que ver con referencia a lo que eran los pueblos precolombinos. Pero ¿qué pasaba en nuestro territorio? ¿Qué pasó en la Argentina, no es cierto? Bueno, se cree que ingresaron a nuestros territorios, a la República Argentina, hace 13.000 años un grupo de aborígenes o de habitantes de los pueblos originarios que eran nómades, es decir, que iban buscando alimentos, y que precisamente hace 500 años, más o menos, se dividieron en dos grandes grupos, como ya habíamos hablado anteriormente. El grupo de los cazadores y recolectores y el grupo de los agricultores. Vamos a ver un poco las características de cada uno. Los cazadores ya sabemos que vivían en montañas, se refugiaban en cuevas, los hombres y las mujeres trabajaban recolectando frutos y semillas, eran nómades, buscaban un lugar donde construir sus viviendas para poder armar y poder transportarlas rápida y fácilmente. Por otro lado, los pueblos agricultores construían ya viviendas más cerca de sus cultivos, eran sedentarios, aprovechaban la lana y la carne de los animales y desarrollaron técnicas de cultivo y de riego que fueron muy interesantes. Ahora el desafío es conocer cuáles eran esos pueblos originarios, cómo se llamaban, dónde vivían y cuáles eran sus costumbres. Y ese es el desafío que les queda a ustedes para la próxima semana.
Hasta aquí, nos vemos.